Bueno, esta plática se titula La tristeza, qué es y cómo manejarla. Y es un tema muy interesante, muy importante el día de hoy. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, porque es la continuación de la plática que dimos en la ocasión anterior, ¿verdad? En torno a las emociones, o como explicábamos que los escolásticos, o Santo Tomás y todos los filósofos católicos, las conocemos como pasiones, ¿verdad? Tienen una naturaleza propia, tienen un comportamiento peculiar, y bueno, consideramos que es necesario hablar de la tristeza. ¿Por qué? Porque la sociedad actual está enferma de tristeza, esa es la realidad, ¿verdad? No es sorprendente encontrar tristeza en adultos, ¿verdad? O cuando se sufre alguna situación, digamos, complicada o difícil, ¿verdad? Pues es natural que estemos tristes porque es una emoción que Dios nuestro Señor nos dio. Sin embargo, el hecho de que sea tan común, digámoslo así, ¿verdad? Que esté tan extendida el día de hoy y que la encontremos en jóvenes y en niños es alarmante, ¿verdad? En Francia, cuando la pandemia llegó a su culmen, se dio una epidemia, así se le llamó epidemia de suicidio infantil. ¿Cómo puede ser posible que un niño llegue al suicidio, ¿verdad? Eh, es enfermizo que un niño conciba un suicidio, o sea, un niño no podría entender lo que es un suicidio. Que lo llegue a hacer, estamos hablando que como sociedad estamos enfermos, estamos muy mal como sociedad, y la tristeza es un síntoma de esos problemas que tenemos. Entonces, el objetivo de esta plática es muy claro. eh, Explicar lo que es la tristeza para tener una idea concisa, clara, precisa de lo que es, y que esa idea que tengamos de ella, a lo mejor ya la teníamos y la podemos afinar, podemos recordar, tiene el objetivo de que la aprendamos a manejar, ¿verdad? La tristeza, comprender qué es, cómo la podemos manejar y cómo le debemos enseñar a nuestros hijos, porque ojo, es un deber, ¿verdad? Nuestros hijos deben de aprender de nosotros, nuestros alumnos deben de aprender de nosotros cómo manejar la tristeza, ¿verdad? Es una habilidad. Les enseñamos a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, a hablar, a escribir. ¿Y cuándo les enseñamos a estar tristes? Nunca, nunca. Y eso está muy mal, porque llegados a la adolescencia, a la juventud, a la vida adulta, ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Entonces, es necesario tratar este tema porque como sociedad nos aqueja, y como educadores tenemos ese deber de enseñar a nuestros hijos y alumnos a manejar la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Entremos de lleno a estudiar qué es la tristeza. La tristeza es una emoción, como explicábamos en la plática anterior, y una emoción es una alteración orgánica por una concepción de nuestra mente. Recordemos que la emoción se da a dos niveles, ¿verdad? A un nivel espiritual, ¿verdad? Yo concibo una situación y mi cuerpo lo resiente. Lloro, me enojo, tengo más fuerza, ¿verdad? Me decaigo. O sea, es una reacción cuerpo-alma. Esa es la esencia de una emoción. Cuando hay una acción conjunta, una reacción conjunta ante una situación por parte del cuerpo y del alma, ¿verdad? Se da una reacción conjunta. Obramos como seres humanos y reaccionamos a esos dos niveles. Eso es una emoción, ¿verdad? Poníamos el caso de la lluvia, ¿verdad? La lluvia es algo indiferente, ¿verdad? Para el campesino es un motivo de alegría, que es una emoción. Para la joven que tiene su fiesta de 15 años y va entrando a la iglesia es motivo de tristeza. ¿Por qué? Porque se le va a echar a perder el peinado. Entonces, la misma situación produce dos reacciones distintas en dos personas distintas por la concepción que tenemos de la realidad. Entonces, eso es la tristeza, es una emoción. Específicamente, la tristeza es el decaimiento del ánimo por un mal presente, ¿verdad? Entonces, me sucede algo, yo lo concibo como un mal y me deprimo, me entristezco, ¿verdad? Mi ánimo decae, me siento mal, se dan diferentes alteraciones. Entonces, describamos o pongamos por separado los elementos o digamos, los fenómenos que se dan en la tristeza para entender mejor. Lo primero es que se produce un decaimiento del ánimo, es decir, ya no tenemos ganas.
estamos con el pico caído, como se dice comúnmente, ¿verdad? No tenemos ganas de nada. Eh, Inclusive decimos, ahorita estoy triste, no tengo ganas de nada, ¿verdad? O sea, no tenemos fuerzas, se acaban las fuerzas, queremos estar pues allí, sentados, donde estemos, nos queremos retirar, no tenemos ganas de nada. Eso es la tristeza, la alteración orgánica, porque yo veo un mal presente. El mal puede ser real o yo me lo puedo estar imaginando. El punto es que se da. Yo concibo esta situación como un mal para mí y se decae el ánimo. Entonces, pero vayamos más allá. Decíamos que es una alteración orgánica y nuestro cuerpo tiene diversos órganos, por eso decimos que es una alteración orgánica. La tristeza se produce en el cerebro, ¿verdad? Recordemos, o más bien tengamos presente que nuestro cerebro funciona con dos cosas, electricidad y con hormonas, ¿verdad? Impulsos eléctricos que se transmiten entre las neuronas, que son las partes mínimas de nuestro cerebro, donde están las ideas, donde está todo lo que hace nuestro cerebro funcionar, y hormonas, ¿verdad? Esas hormonas se llaman neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Son como cables, podríamos decir así, que unen diversas partes del cerebro para que el cerebro funcione. Cuando yo me siento triste, algunos cables empiezan a dejar de funcionar. ¿Por qué dejan de funcionar esos cables o neurotransmisores? Hay un neurotransmisor que se llama serotonina. Ese neurotransmisor es el encargado de hacerme sentir bien, feliz, ¿verdad? Me como una hamburguesa y estoy feliz, ¿verdad? Veo a un conocido, me siento feliz. ¿Por qué? Porque la serotonina o ese neurotransmisor me da esa señal de alegría. Cuando estoy triste es porque concibo un mal y al concebir un mal, mi cerebro produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol lo que hace es un cortocircuito con la serotonina y entonces ya no me siento bien, ahora me siento mal. Así es como funciona. El cortisol bloquea o inhibe o disminuye el influjo de la serotonina en el cerebro y entonces yo me siento triste, ¿verdad? Entonces se da a ese nivel, en el nivel cerebral, es por esa hormona del cortisol. No nos adelantemos a satanizar el cortisol y demás, no. Si lo tenemos es porque es bueno, porque Dios no nos pudo haber dado nada bueno. De hecho, gracias al cortisol podemos salvar nuestra vida, porque el cortisol es la hormona del estrés y para todas las demás hormonas que produce nuestro cerebro se da un proceso complejo en el que yo veo la realidad, mi cerebro lo procesa y entonces decide si produce o no la hormona. El cortisol es la hormona de emergencia. Cuando yo veo que un carro viene hacia mí, que una persona desconocida me está atacando, mi corazón empieza a tener taquicardia, siento más fuerzas, mi cerebro trabaja con mayor rapidez, porque el cortisol junto con la adrenalina está produciendo esas reacciones en mi cerebro para poder sobrevivir. Es la hormona de la sobrevivencia. Ante un riesgo y ante un mal, entonces mi cerebro produce cortisol, pero en automático. Entonces, recordemos que la emoción es una alteración del cuerpo por una concepción de nuestra mente. El problema es que el cerebro no discierne si el peligro es real o ficticio. Entonces, por ejemplo, un joven que pierde en su videojuego se entristece, pero es que ese mal es ficticio, no es un mal real. Sí, pero tu mente no lo distingue. Entonces, si yo estoy ante la presencia de muchos males reales o ficticios, voy a estar produciendo cortisol y produciendo y produciendo y produciendo cortisol. Así es como funciona la tristeza con esa hormona. Ahora, decimos pues que es un decaimiento en general del ánimo porque producimos cortisol que inhibe la serotonina, que es la hormona que regula los estados de ánimo. Y tengamos presente que nuestro cerebro no es un órgano, digamos, sencillo, es un órgano complejo. Tiene dos hemisferios o dos partes. La parte izquierda, que es la parte racional, la parte derecha, que regula o trabaja las partes emocionales, ¿verdad? Ya después, claro, hay más partes, ¿verdad? El complejo calloso, la glándula pineal, o sea, tiene diversas partes, pero en general podríamos decir que el izquierdo razona, el derecho siente, ¿verdad? Podríamos decir que el derecho, al ser emoción,
es como una lluvia torrencial que está de este lado, ¿verdad? Y el lado izquierdo, como es la parte racional, es un desierto árido, ¿verdad? Entonces, la salud emocional está en el medio, donde hay un bosque que tiene tierra con agua. No es un diluvio ni es un desierto. Parece. Entonces, eh, nuestro cerebro, ¿verdad? Al tener esa, digamos, esa composición orgánica, la parte que empieza a trabajar cuando estamos tristes es la parte derecha, la parte emocional. Sucede que cuando mi parte derecha está inundada de cortisol por la tristeza, la parte izquierda, que es la parte racional, se bloquea. No funciona. Entonces, por eso un alumno que está triste no puede estudiar. Una persona que está triste no puede hacer operaciones racionales, no piensa bien, no porque, digamos, sea tonto, no, pero en ese momento está bloqueada su parte izquierda, no puede razonar. Por eso es que, por ejemplo, en un general, ¿verdad? Se adiestra, se entrena psicológicamente, física y psicológicamente, para situaciones de estrés. ¿Para qué? Para que en un momento de estrés no bloquee su parte izquierda. Inclusive, por ejemplo, cuando hay un gran problema y alguien o tú eres responsable de sacar adelante esa situación, tú mismo al autoexigirte, bloqueas tu emoción, bloqueas tu parte derecha. ¿Por qué? Porque dices, es que necesito cabeza fría para pensar y solucionar esto. Entonces, sí, esto me produce tristeza, estoy triste, pero lo bloqueo. ¿Qué pasa cuando el problema termina? Entonces, ahora sí, se desbloquea la parte emocional. Entonces, así funciona nuestro cerebro. Cuando está funcionando a todo lo que da la parte emocional, se bloquea la parte racional. Cuando la parte racional está trabajando a todo lo que se da, la parte emocional se bloquea. Y lo sano es trabajar entre esas dos, ¿verdad? Entonces, eso es la parte orgánica, cómo funciona, ¿verdad? La tristeza, cómo se da, ¿verdad? Exacto. Cómo se Está como comporta, sucediendo. cómo se da la tristeza. Entonces, así es como se da a nivel orgánico la tristeza. Eh, Ahora hablemos de ella desde el punto de vista espiritual. Nosotros somos sacerdotes, desde ese punto de vista hablamos. La tristeza no es mala porque Dios nos la dio. Es un estado de ánimo que yo puedo usar para el bien o para el mal. Si yo me entristezco por el pecado, eso es bueno, porque me estoy entristeciendo porque hice algo malo. Esa tristeza, el dolor de los pecados es bueno. Cristo nuestro Señor el jueves santo, que vamos a celebrar esta semana, a recordar, sintió tristeza en el huerto de los olivos y una tristeza que nunca vamos a entender. ¿Por qué? Porque él concebía el peor mal que es el pecado, lo conocía a la perfección como hombre y como Dios. Entonces le produjo una tristeza mortal, ¿verdad? Y lo dijo. Nuestro Señor no decía palabras a la ligera y dijo, mi alma está triste hasta la muerte, una tristeza que le hubiera causado la muerte a cualquiera. Y él hizo el milagro de no morir, pero en ese caso la tristeza fue buena. ¿Por qué? Porque fue un medio para sufrir por nuestros pecados. Entonces es lo primero que debemos aclarar, que la tristeza no es mala. Sin embargo, cuando la tristeza es habitual o yo la busco enfermizamente, yo busco sentirme triste voluntariamente, ¿verdad? O la tristeza es muy intensa, entonces nos causa un daño. ¿Por qué? Porque estoy produciendo demasiado cortisol y porque la tristeza habitual me lleva a descuidar mis deberes de Estado. De hecho, la tristeza cuando me lleva a descuidar mis bienes, mis deberes de Estado, es pecado y se debe confesar, ¿verdad? Por tristeza no atendí a mis hijos, por tristeza no recé, por tristeza, o sea, me dejé llevar de la tristeza. Ojo, una cosa es que yo sienta la tristeza, ¿verdad? Y otra cosa es que le dé riendas a la tristeza. No estamos hablando aquí de estados especiales, cuando una persona está deprimida, cuando una persona tiene enfermedad, se entiende que no puede cumplir, como cuando tiene una enfermedad en el estómago o una enfermedad respiratoria, no puede cumplir con sus deberes. ¿Por qué? Porque está triste, ¿verdad? Esto se entiende. Pero hay situaciones de la vida que
maximizamos, nos hacemos las víctimas y entonces, estoy triste, no puedo hacer nada. No, eso es enfermizo, ¿verdad? O sea, no nos enfermamos de neumonía y de pulmonía cada 8 días, no nos dan infecciones del estómago cada tercer día. Entonces yo no puedo estar triste cada tercer día, oye, algo está pasando, o vete a confesar, o ve con el psicólogo, o ve con el psiquiatra, porque no es normal que estés así, ¿verdad? Claro, se murió una persona, estás de duelo, se entiende que estás triste, pero de manera ordinaria no, eso es enfermizo. Eh, entonces, eso es la tristeza, ¿verdad? Vayamos ahora sí, puestos estos, digamos, fundamentos teóricos, vayamos a cómo manejarla, cómo gestionarla, que es la parte central de esta plática. Entonces, vamos a dar 3 presupuestos, ¿verdad? Es decir, 3 cosas que debemos tener presente a la hora de manejarlas y luego vamos a dar como 5 pasos, podríamos decir así, que nos ayudarán a manejar nuestra tristeza de mejor manera, ¿verdad? Bueno, primer presupuesto, la tristeza no se bloquea, no se reprime, sino que se le da una salida ordenada. Porque si Dios nos dio esa emoción, tiene una función. Así como mi mano tiene una función y mis ojos tienen una función y mi boca y mi nariz y mis oídos tienen una función, mi tristeza que Dios me dio tiene una función. Para algo sirve. Y entonces la debo de usar. Debo darle salida, porque si no, pues me causa un daño. Eh, y bueno, ¿qué pasa cuando algo necesita salir de nuestro cuerpo y nosotros no le damos salida? Pues se produce una enfermedad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una infección? Pues sale pus y el cuerpo la tiene que sacar. Y si no la saca, esa infección se va haciendo y se va haciendo más grande. Cuando hay tristeza y yo no la saco ordenadamente, entonces empieza a dar pues una enfermedad y mayor y mayor y mayor y mayor. Va creciendo. Entonces, no. Dios nos dio la tristeza, entonces tenemos que sacarla ordenadamente. Y ya eso es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, la tristeza no se bloquea, no se reprime. Segundo presupuesto, los 2 hemisferios de nuestro cerebro que mencionábamos ahorita tienen funciones específicas propias, ¿verdad? Dios nuestro Señor le dio una función a cada parte del cerebro. El hemisferio derecho es el hemisferio emocional, el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional. Cada uno trabaja en su aspecto, digamos que son 2 personalidades nuestras. Sin embargo, la salud espiritual, ¿verdad? Claro, espiritual y salud corporal, la salud emocional está en el medio. El que yo integre, que ahorita vamos a explicar cómo se integran estos 2 hemisferios de nuestro cerebro. Tengamos presente que el cortisol, tercer presupuesto, perdón, que el cortisol es la hormona que se produce en el cerebro y que genera la tristeza. Y debemos regular la presencia de esa hormona. Como regulamos la ingesta de azúcar, ¿verdad? Oye, ya comiste mucho azúcar, no estés comiendo. Entonces, caray, ya produje mucho cortisol. Oye, no, eso no es normal. ¿Cómo se le da salida? Bueno, todas las obras que desde miles de años nos relajan: leer, escribir, escuchar música, salir a pasear, conversar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Se ha atribuido a Santo Tomás de Aquino, pues es nuestro autor de cabecera, pero alguno de sus biógrafos le atribuye que en una ocasión él dijo que la tristeza es esencialmente, perdón, se cura con 3 remedios. Y decía él, no hay placer más ordenado y más agradable y que remedie mejor la tristeza que una buena copa de vino, un baño de agua fría y una buena plática con un amigo. Pues se le ha atribuido eso a él. Era un alma muy ordenada, era un hombre muy ecuánime, ¿verdad? No que no tuviera emociones, pero la supo manejar, era un santo. Todos los santos saben manejar sus emociones y eso es un tema en el cual podríamos profundizar después. Sin embargo, tengamos presente eso, ¿verdad? Y eso pues se le ha atribuido a Santo Tomás, ¿verdad? Que él decía que no hay placer más agradable que eso y bueno, cuando hay mucho cortisol debemos de tener placeres moderados. ¿Qué pasa? Muchas veces caemos en pecados porque tenemos exceso de cortisol, nuestro cerebro busca un alivio, tristemente nada más tenemos alivio en el pecado, ¿no? Eso está muy mal, porque el pecado es peor, ¿verdad? La cruda moral es peor. No estamos hechos
para ser felices pecando, estamos hechos para ser felices practicando la virtud. Puestos estos tres presupuestos, veamos los 5 pasos que esquematizamos, ¿verdad? Estudiamos por ahí en el libro El cerebro del niño, que tiene datos excelentes, de Facundo Manes, una especie de manual de neurología, pero de divulgación popular. Marian Rojas Estapé, Santo Tomás, el padre Alonso Rodríguez, Tanqueray. Sacando datos de todos ellos, los integramos en base a la práctica y a la experiencia en atención y en pasión propia. Hemos entendido esto y esperemos que les sirva. Primer paso. Cuando se da la tristeza, lo último que debemos hacer y lo primero que debemos evitar es querer dar una explicación, regañar, reprender o solucionar el problema que tiene la persona. ¿Por qué razón? Porque lo que está trabajando es la parte derecha. Hay un exceso de cortisol en mi parte emocional y mi parte racional está bloqueada. No me va a entender lo que le diga. No va a comprender. No quiere una solución. Está triste nada más. ¿Por qué nuestro Señor, cuando estuvo triste, fue a buscar a sus amigos? Porque el primer paso que hay cuando alguien te va a atender en la tristeza es que necesitas conectar con alguien. Y nuestro Señor fue a buscar a sus 3 amigos, digamos, predilectos, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan. Por eso dice que cuando va al huerto de los olivos, de los 11 que iban, porque Judas ya había ido a traicionarlo, de los 11, a 8 los deja en la entrada del huerto y a 3 se los lleva muy cerca de donde él estaba. ¿Por qué? Porque él sabía que los iba a necesitar. Dejó que la tristeza inundara su alma y entonces en ese momento él nos dio una lección de cómo se maneja la tristeza. Como hombre necesitaba conectar con sus amigos, ¿verdad? Pedro, que se había ofrecido a la muerte, Juan, que se recostó con él, se recostó en su pecho durante la última cena, Santiago, que lo quería tanto. Entonces nuestro Señor está triste y ¿qué busca? Conectar con ellos 3. Y no lo encontró, ¿verdad? O sea, qué feo, pues, para nuestro Señor, que buscó el consuelo de sus amigos y no lo encontró. ¿Por qué lo quiso sufrir? Porque, pues, muchas veces en nuestras tristezas no tenemos a quién acudir y Él quiso sufrir eso para entendernos. Pues Él sabe lo que es sufrir tristeza y no tener a quién acudir, porque Él quiso conectar con sus amigos y no lo pudo, porque estaban dormidos, ¿verdad? Y eso que nuestro Señor les había dicho que vigilaran. Nos dio la lección primera. Si yo estoy sufriendo la tristeza, necesito conectar con alguien, un ser humano, alguien de confianza, alguien a quien yo quiere, a quien yo aprecie. Y si yo estoy atendiendo a alguien más, yo veo a alguien triste, necesito conectar con él. ¿Cómo se conecta con él? Estando ahí, ¿verdad? Entendiéndolo, comprendiéndolo, animándolo. Bueno, no animándolo, perdón, eso no se debe hacer. Conectar es estar ahí, entrar en sintonía con él, como decía San Pablo. Lloro con el que llora. ¿Quién de ustedes sufre que yo no me requeme por dentro? Y San Pablo nos da esa otra lección. Necesitamos conectar con aquella persona desde nuestra parte izquierda, sentir compasión, ¿verdad? Y la compasión es una virtud cristiana. Una vez que ya conecté con él, ¿verdad? Que estamos en esa sintonía, que él percibe que yo lo entiendo, que estamos en la misma sintonía, entonces hay que romper el bloqueo con el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Cuando nuestras emociones se agolpan y desahogamos ya un poquito la emoción, entonces hay que empezar a desbloquear la parte izquierda. Cuando alguien siente compasión conmigo, poco a poco el cortisol se va disminuyendo porque empiezo a producir más serotonina, me siento bien con esa cercanía, con ese abrazo. Entonces disminuye el cortisol y puedo empezar a reactivar, a desbloquear la parte racional. ¿Cómo? Hablando, poniendo en orden las ideas. Ahora, si estamos atendiendo, es decir, si yo me acerqué a otra persona por caridad o esa otra persona acudió a mí por alguna razón en su tristeza,
Tenemos que resistir la tentación de hablar y hablar y hablar frente a Él. Él no necesita que le hablemos. Él necesita hablar. Necesita que le preguntes cómo se siente. ¿Para qué? Para que Él vaya tomando conciencia poco a poco de su estado y la razón recobre el control de la situación. Otra vez, ¿quién nos enseñó esto? No fue un psiquiatra, no fue un psicólogo, no fue un neurólogo, fue Cristo nuestro Señor. Cuando le llevan al ciego de nacimiento, ¿verdad? En el templo de Jerusalén, precisamente antes de la Semana Santa, creo que fue el lunes santo, el día de ayer, le llevan a un ciego de nacimiento, pues todos desde ni lo vieron. De hecho, por ahí algún autor dice que no tenía los globos oculares, o sea, nació sin ojos. No es que los ojos no le funcionaran, no tenía ojos, o sea, no podía ver de ninguna manera. Y entonces lo llevan con nuestro Señor. ¿Y qué es lo que nuestro Señor le hace? Le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, nuestro Señor ahí eh, entra en esa empatía con él, ¿verdad? En esa compasión. Claramente el tono, el cariño, la misericordia que nuestro Señor dijo en esas palabras nunca las vamos a entender, pero él sintió la confianza de decirle, Señor, quiero ver, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor desbloqueó su parte izquierda, ¿para qué? Para que él rezara con mucha fe y con mucha devoción. Entonces, resistamos la tentación de hablar, escuchemos y preguntemos para que él recobre poco a poco el control. Si nosotros somos los que estamos tristes, no nos quedemos tirados ahí en nuestra tristeza. Saquemos cómo nos sentimos y empecemos a despertar la parte racional. Porque, ojo, la tristeza tiene una función que Dios le dio, decaimiento del ánimo ante un mal presente. ¿Para qué? Para que me retraiga de ese mal y busque la solución, busque llegar al bien. Entonces, necesito despertar la parte racional, la parte izquierda. Ok, ya que se está desbloqueando la parte racional, entonces llega el trabajo de integración. Tenemos que integrar, bueno, ya se está empezando a integrar los dos hemisferios, entonces ahora tengo que integrar la emoción. Como ya está trabajando la parte racional y todavía la parte emocional está, digamos, alterada, entonces normalmente siempre se despierta el sentimiento de culpa. Aunque a mí me hayan hecho sentir mal, siempre hay sentimiento de culpa por esa tristeza. Entonces, hay que borrar todo sentimiento de culpa. No te sientas mal, no te sientas culpable. Es natural que tú te sientas así. Estas cosas pasan, pero aquí estoy yo contigo, yo te voy a apoyar, no te voy a juzgar. Entonces, hay que hacerle saber a la persona que no es malo que esté triste, que debe aceptar su emoción, que está ahí, que no la rechace, que por algo está sintiendo él esa tristeza. Nuestro Señor no rechazó la tristeza, la aceptó, la tuvo y la usó para pagar por nuestros pecados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener presente cuando atendemos a la persona y nosotros, por medio de la reflexión y de la meditación, convencernos de eso. No es malo que esté triste. Y ahorita que expliquemos la educación, vamos a entender por qué a veces sentimos culpa cuando estamos tristes, ¿verdad? No me adelanto. Sigamos al cuarto paso. Una vez que ya desahogué mi parte derecha, que ya desbloqueé mi parte racional, la parte izquierda, que ya integré ambos hemisferios, que ya comprendí mi emoción, no te quedes tirado. Soluciona el problema. Pues sí, o sea, no está bien que estemos tristes. Esas personas que son víctimas siempre están mal. Hay que solucionar el problema, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, hay problemas que no tienen solución, la muerte, pues, ya falleció, no lo puedo revivir, ya no puede volver a la vida. Bueno, desahoga tu emoción, aprovecha ese duelo, reza por su eterno descanso. O sea, siempre tenemos que movernos, salir de ahí, ¿verdad? Porque la tristeza tiene esa función, que te tiro, pero para que cobres ánimos. Esa es la función que Dios le dio. Es el impulso para darle para adelante. Ya murió, piensa en ti, te vas a morir, estás en gracia de Dios, ¿no? Confiésate,
Para eso nos dio Dios la tristeza, ¿verdad? Solucionar la situación. Entonces, ya desahogué mi emoción, ya desbloqueé mi razón, ya integré los hemisferios, comprendí mi emoción, estoy intentando solucionar la situación. Ahora el quinto paso es prevén para que no se vuelva a dar, ¿verdad? O sea, si me estoy entristece y entristece y entristece por lo mismo, estoy fallando en algo. Claro, no es mala la tristeza, pero es malo caer en la misma piedra, ¿verdad? De San Juan Bosco se cuenta que él nunca cayó dos veces en el mismo error, ¿verdad? Por eso es San Juan Bosco, por eso no somos santos, porque caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces, es enfermizo recurrir a la tristeza sin necesidad. O sea, hay gente que goza estando triste y Santo Tomás explica que como la tristeza produce en nosotros esta alteración orgánica que ya habíamos mencionado, al producir su efecto hay un gozo natural y entonces hay personas que son adictas a sentirse tristes. Eso es enfermizo. Eso no es sano porque la tristeza seca los huesos. Y entonces no es que la persona sea floja, es triste, ¿verdad? Entonces se escuda ahí, no, no es floja. Y para justificar su flojera está en la tristeza. Volvemos a repetir, la tristeza no es mala. Ser víctima sin necesidad, sí, ¿verdad? Hay víctimas reales. Nuestro Señor fue víctima en el Calvario, ¿verdad? Y a Santa Margarita de María de la Coque, cuando tuvo las visiones del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón le preguntó que si quería ser víctima. Y ella dijo que sí, y sufrió. O sea, una víctima sufre de a de veras. No porque me torció el rostro, me dijo esto, es que no me tratan bien. No, esas cositas, esas niñerías, no son justificantes para ser víctimas. O sea, eso es enfermizo, ¿verdad? Y eso se debe corregir. Eso se debe corregir. Si estoy triste, ya dimos un protocolo, digamos, de atención, ¿verdad? Porque no es malo estar triste, pero es malo querer estar triste. Ahora, punto tercero, ¿cómo se educa la emoción? Es decir, ¿cómo le enseño a mi hijo, a mi alumno, a manejar la tristeza? Lo primero es con el ejemplo, mostrándoles la manera de gestionarla, ¿verdad? Nuestro Señor hasta en eso nos dio ejemplo, ¿verdad? Que su tristeza la manejó, la gestionó, diríamos hoy en día, con sus discípulos, con sus apóstoles. ¿Qué le podía decir San Pedro a nuestro Señor que él no supiera? ¿Qué le podía dar San Juan a Cristo nuestro Señor que le faltara? ¿Qué podía hacer Santiago apóstol que nuestro Señor no lo hiciera mejor? Absolutamente nada. Y sin embargo, nuestro Señor acudió a ellos para enseñarles también que en su tristeza eso deben hacer. Entonces, pues a veces ayuda a platicar con nuestros hijos, ¿verdad? Mira, pues me siento triste por esto, por lo otro. Y ellos aprenden que pues es bueno platicar cuando uno está triste. O sea, ellos nos deben ver cómo gestionamos nuestra tristeza para que ellos aprendan, ¿verdad? Ahora, lo segundo es entender este proceso que hemos mencionado o cualquier otro, pero el punto es que hagas algo para manejar la tristeza, no nada más quedarte llorando en el suelo. Entiende el proceso y practícalo con tus hijos. Ejercítalo en sus tristezas, que ellos lo aprendan, que ellos lo realicen. De niños tú los vas guiando y entonces poco a poco ellos van a aprender. Punto tercero, nunca regañes a un niño o a un alumno porque está triste. Jamás. ¿Por qué lo vas a regañar? Si Dios lo hizo para entristecerse en esa situación, jamás lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque bloqueamos a nuestros hijos y el día de mañana pues no lo pueden contar. Tienen una tristeza y no lo pueden decir porque de niños les enseñamos que era malo decir cuando estás triste y por qué estás triste, ¿verdad? Y allí tenemos adultos deprimidos, ¿verdad? Tenemos adultos traumados, pues porque de niños los regañaban o castigaban porque se entristecían. Es como si le pegáramos a un niño porque estornuda o porque toma agua por la boca, pues si para eso la hizo Dios, ¿para qué hizo la tristeza? Pues para estar tristes, no lo regañes, no le pegues, no le digas nada. Es lo más natural que tu hijo se entristezca. No tienes por qué regañarlo. Enséñale a estar triste.
y enséñale que es normal. Eso hizo nuestro Señor con los apóstoles. Eso hizo nuestro Señor con los apóstoles. Ahora, imaginemos la tristeza y el llanto de San Pedro cuando nuestro Señor lo volteó a ver el Jueves Santo. San Pedro niega a nuestro Señor las 3 veces y cuando a nuestro Señor lo están golpeando frente a San Pedro y lo llevan al calabozo, nos dice el Evangelio que nuestro Señor lo volteó a ver. Pero San Pedro se arrepintió en el momento de la tercera negación. Imagínense la mirada que se cruzaron San Pedro y nuestro Señor. No fue una mirada de reprensión, no fue una mirada de regaño, fue una mirada de perdón. Nuestro Señor perdonó a San Pedro ahí mismo. Y San Pedro nunca olvidó esa mirada y toda su vida lloró su pecado. Tan así que nos cuenta San Clemente Romano que sus mejillas tenían llaga, de que todos los días cuando cantaba el gallo, San Pedro lloraba su pecado, recordando el perdón que nuestro Señor le dio, ¿verdad? Entonces, si el Hijo de Dios no reprendió a San Pedro porque se puso triste al haberlo negado y que tenía todo el derecho y que lo podía hacer y no lo hizo, ¿por qué tú lo haces con tus hijos? No es un modo cristiano de obrar. No es lo que nuestro Señor enseña. No es, ¿verdad? Es muy claro lo que nuestro Señor nos pide. Ahora, otra cosa que debemos tener presente, cuando tus acciones, un regaño o una injusticia produjo en tu hijo una tristeza sin necesidad, discúlpate, pídele perdón. Eso no rebaja tu autoridad, al contrario. Al contrario, miren, les vamos a contar un ejemplo. No, la providencia, les iba a contar un ejemplo que nosotros vivimos, pero no. Mejor les vamos a contar un ejemplo que leímos. Monseñor Navarrete, pues fue perseguido en la época de la Guerra Cristera allá en Sonora y se llevó su seminario a la sierra. Allí educó a sus seminaristas en la sierra y era muy bueno en las clases, ¿verdad? Era un filósofo excelente. 2, 3 horas hablando de filosofía y los alumnos atentos, eso es algo de profesionales. Sucede que un día pues les da la clase y pues los seminaristas tenían que ir a sembrar y demás porque pues estaban en la sierra, no había comida y demás, pues no tenían tiempo de estudiar. Al día siguiente empiezan a rezar para la clase y bueno, ¿qué vimos la clase anterior? Ninguno se acordó, ¿verdad? Ninguno se acordó de lo que habían visto en la clase. Monseñor Navarrete se enoja y les dice, ¿cómo puede ser posible después de tantos esfuerzos porque ustedes sean sacerdotes, la necesidad de la iglesia, las almas, y a ustedes no les importa nada? Tiró el libro y se fue súper enojado. Claro que entendemos la molestia de Monseñor Navarrete, pues tantos esfuerzos que estaba haciendo él, arriesgando su vida, educándolos para que estos jóvenes no se esfuerzan. Al día siguiente van a clases, ¿verdad? Eh, comienzan las oraciones de rutina. Nos cuesta trabajo contar el ejemplo porque es muy conmovedor. Y Monseñor Navarrete lo primero que hizo fue ponerse de rodillas y pedirles perdón. Me disculpo, el día de ayer me exasperé, no les debí levantar la voz, no es algo correcto, no lo debí de haber hecho, eh, perdónenme, esto no se va a volver a repetir. Imaginen lo que sintieron esos seminaristas de ver a su obispo, un príncipe de la iglesia, de rodillas ante ellos pidiéndoles perdón. Les aseguro que esos jóvenes para nada tuvieron en menos a su obispo, al contrario, respetaban más su autoridad, conociendo su humildad y su virtud. Cuando no pedimos perdón a nuestros hijos, es por soberbia. Nos sentimos muchos. Tus hijos no te respetan porque los regañes mucho, porque les pegues o porque les grites. Te respetan porque los quieres y porque eres íntegro. Si pedir perdón rebaja tu autoridad, es porque no tienes la calidad moral y estás fallando en otros aspectos
Entonces, humíllate y pide perdón cuando la regaste y explícales, te estoy pidiendo perdón por esto. Eso que hiciste estuvo mal, pero yo también me equivoqué en esta situación. Te voy a castigar por lo que hiciste, pero discúlpame por haberte tratado así. No estuvo bien lo que yo hice, ¿verdad? Ahora, cuando tu regaño, tu castigo, tu actitud les produjo la tristeza, pero es algo ordenado, es algo que tú tenías que hacer, tenías que hacerlo sentir triste en ese momento, porque era necesario que lo regañaras, castigaras. Entonces, ayúdale a gestionar la emoción, o sea, recordemos el proceso, que le entiende y demás, o sea, te castigué y todo y no te voy a levantar el castigo, no creas que con tu llanto me vas a mover, ¿no? Te voy a seguir castigando, pero ven, te entiendo. Desahógate, saca tu emoción, enséñale a manejar la tristeza y corrígelo. Una cosa es enseñarle a manejar la tristeza y otra cosa es corregirlo. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, con esto terminamos. Esto es como educadores. Como educadores, tenemos estos 5 deberes respecto a la tristeza. Enseñarles con el ejemplo cómo se debe gestionar, entender el proceso y practicarlo con ellos. Nunca los regañes porque se pongan tristes. Discúlpate cuando fuiste injusto y enséñales a gestionar, aunque haya sido justo. Pero como adultos, ya como adultos en general, ¿verdad? Ya no somos unos niños y muchas veces actuamos como niños. Muchas veces somos inconscientes cuando adultos discutimos con una persona o nos peleamos y entonces vamos a suponer una persona hace algo que a mí no me parece, no me pareció, y le empiezo a reclamar y a decir, y esa persona se entristece y luego le digo, pero ¿por qué te pones triste de esto que te estoy diciendo? Que no sé qué. Eso está mal y se llama chantaje. Cuando yo hago una acción de la cual se produce una emoción de manera natural y yo culpo a la persona porque produjo esa emoción, estoy chantajeando, soy inconsciente. O sea, si yo me voy a aventar a levantarle la voz a una persona, a gritarle, tengo que hacerlo de manera racional, porque sé que lo voy a poner triste y entonces debo de tener una razón para hacerlo. Si no, no lo tengo que hacer, porque si lo hago, si lo hice sin pensar, pecado contra la caridad. Si lo hice pensando y luego yo culpo a la persona porque se puso triste, pecado contra la caridad. Pues eso es chantaje. Obviamente que si te hablo fuerte, que si te trato mal, te vas a poner triste. Claro que sí, pero es lo que yo pretendo y lo pretendo por caridad. De hecho, San Pablo en una carta dice, supe que se pusieron tristes por esta carta que les envié y qué bueno, porque esa tristeza los llevó a penitencia. Muchas veces así tiene que ser, pero si no tengo razón, si no tengo un motivo para hacerlo, entonces no. Entre adultos somos todos iguales y yo no tengo ninguna razón, ningún motivo para hacer entristecer a la otra persona. Es más, ya eres un padre adulto y demás, y tu hijo ya es adulto, tiene su familia, y tú lo haces sentir triste, sin necesidad o con necesidad, y luego lo culpas por esa tristeza, pecado contra la caridad. Porque ya es un adulto, ya no lo estás educando, ya no lo puedes corregir, ya no es tu obligación corregirlo. Y si no es tu obligación corregirlo, entonces no tienes el derecho de entristecerlo. Si tu obligación es corregirlo, tienes el derecho de entristecerlo y muchas veces la obligación. Pero entre adultos no, a menos en una orden religiosa, claro que nuestro superior nos puede llamar la atención y nos vamos a poner tristes y es bueno, porque esa tristeza te lleva a la penitencia. Recordemos que la tristeza es un resorte, un motor para llevarte a la virtud, para motivarte a buscar el bien. Pero culpar a una persona por la emoción que está produciendo es chantaje y es un pecado contra la caridad. Y ahí sí, nuestro Señor, claro que va a tener eh, mucho coraje. Y en lo personal, a mí me molesta mucho. A mí me molesta mucho porque es un pecado contra la caridad. Te estás aprovechando de alguien vulnerable. Alguien que está triste es alguien vulnerable. Imagínate, lo estás haciendo mal, se puso triste y lo culpas por esa tristeza. No, pues no. Ahora, yo como adulto debo de saber que cuando estoy triste la parte izquierda está bloqueada. Estoy tratando de solucionar un problema con una persona, ya está triste y le estoy dice y dice y dice y dice cosas. Eso es falta contra la caridad. Es como si le estuviera pegando, pero le estoy pegando a su hemisferio izquierdo,
le está produciendo un daño emocional que es peor que si lo dañara en el cuerpo. Por eso nunca se pueden justificar las discusiones y las peleas y hacer sentir mal a los demás. Es pecado contra la caridad, es pecado contra la caridad. Y muchas veces llegamos a pecado mortal. Pero como no me lo están haciendo a mí, pues yo lo minimizo, ¿no? Pues es que le estás causando un grave daño a esa persona. Lo estás haciendo sentir mal sin motivo. Nuestro Señor dijo, si tú le dices tonto a tu hermano y él se entristece, vas a ser reo de juicio, es decir, te tenemos que llevar a un tribunal porque por tu palabra lo hiciste sentir mal. Eso dice nuestro Señor. ¿Qué parte del Evangelio no entendemos para andar chantajeando y haciendo sentir mal a los demás? ¿Qué parte del Evangelio no entendemos? ¿De qué forma lo tenemos que decir? ¿En cuántos idiomas tenemos que explicar que la caridad es el mandamiento máximo? Padres, hijos, patrones, obreros, maestros, alumnos, todos debemos tener caridad y si no, vamos a dar cuenta. Nos puede excusar quizás la ignorancia, pero nuestro Señor puso una regla. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. ¿A poco a ti te gusta que cuando estás triste te estén dice y dice y dice y que te culpen por tu tristeza? ¿Verdad que no? ¿Por qué se lo haces a otros? ¿Por qué lo haces a otros? O sea, ahí se ve la incongruencia, ¿verdad? Y en la incongruencia siempre está el pecado. Esa es la realidad. Por eso no somos santos. Esa es eh, toda la realidad. Entonces, esto es lo que queríamos decir respecto a la tristeza. Condensamos y resumimos muchísimo, ¿verdad? Entonces, recordemos pues que la tristeza es una emoción que se produce en diversos niveles, parte derecha, parte izquierda, que se da un bloqueo de la parte racional, debemos desahogar la parte emocional para desbloquear la parte racional, integrar la emoción y enseñarle a nuestros hijos a ¿cómo se llama? A manejar la emoción. Entonces, este es el video de esta ocasión. En los comentarios los escuchamos. Si quieren obtener el guión donde explicamos a detalle lo que aquí desarrollamos, háganoslo saber para hacérselos llegar, ¿verdad? Esto es en torno a las emociones. Dios les bendiga.